Good evening, everyone. Buenas noches a todos. It is my pleasure and privilege to be here in Bucaramanga one more time. Es un placer y privilegio poder estar acá una vez más en Bucaramanga. We still remember very fondly our visit here last year, and we're delighted to be able to return this year and teach another course. Estuvimos visitando su ciudad finales del año pasado y nos place poder estar nuevamente en este año con ustedes enseñando este curso. I'm privileged to introduce to you my lovely bride, Anna. Me encantaría presentarles a mi esposa Ana. Many of you met her last time. We travel together everywhere we go teach. La conocieron en la vez anterior, ella cada vez que yo viaja conmigo. And she's a great helper and a wonderful encouragement, and she is studying Spanish. Y ella pues me anima mucho y me motiva a ser mejor en la compañía que me brinda en mis viajes, y está además estudiando español. So if you want to say something to her in Spanish, make sure you speak slowly. Así que si quieren decirle algo a ella en español, por favor, cerciórense de decírselo lentamente. Because she's not up to fast Spanish yet. Porque no habla un español tan rápido aún. But it will be good practice, right? Pero estaremos practicando. Well, we're just so happy to be here and be a part of the wonderful work that this church is doing through the leadership of your pastor. Estoy muy feliz de poder estar acá y pues de poder participar con el liderazgo que se está llevando a cabo acá por parte del pastor. We're very supportive of his desire to provide seminary level education here in Buca, and we're just delighted to be a part of that vision. Y pues estamos pues muy contentos de que él esté preocupado de poder proporcionar este tipo de educación acá en Bucaramanga, y en eso es que estamos trabajando con él. The course that we're going to teach this week is New Testament Introduction. El curso que voy a estar enseñando esta semana es Introducción al Nuevo Testamento. In the book of Jude, verse 3, Jude exhorts us to contend earnestly for the faith which was once delivered unto the saints. En el libro de Judas, vamos a estar mirando esta noche la carta de Judas, versículo 3, se nos urge a contender por la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Jude is referring to the inspired scriptures. Judas está haciendo referencia a las escrituras inspiradas. That's what he means by the faith that we are to contend for. Eso es a lo que él hace referencia cuando dice la fe por la que debemos contender. He also points out that the faith was once delivered to the saints. Y él también nos señala que esta fe fue entregada una vez a los santos. Which is a reference to the writing of the 27 inspired books of the New Testament. Lo cual es una referencia directa a los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento. And so this course is basically the story of how God delivered the Bible to the saints. Así que este curso es básicamente la forma en la que Dios le entregó esta fe a sus santos. And we're going to look at all the steps along the way that were necessary to bring the Bible from God to us. Y vamos a estar mirando cada uno de los pasos que fueron necesarios que se tomaran para traer esa palabra de Dios a nosotros. Jude told us that we had to contend earnestly for the faith. Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la fe. Because in the first century there were already false teachers that were trying to tear down the truth of Scripture. Porque ya desde el primer siglo habían personas que en la iglesia estaban tratando de distorsionar la verdad apostólica. False teachers have been present in every century since the New Testament. Y estos enemigos de la fe han estado presentes en cada siglo desde que hay el Nuevo Testamento. And there are even false teachers today trying to tear down the Bible. Y aún hay falsos maestros el día de hoy tratando de derribar la Biblia. There are four doctrines that are especially under attack today.
hay especialmente 4 doctrinas que están siendo atacadas en nuestros días. And these four doctrines are essential to the preservation and protection of the truth of Scripture. Y estas 4 doctrinas son esenciales para la protección y preservación de la fe. So what I want to do is I want to liken these four doctrines to the walls of a fort. Y yo lo que quiero hacer esta noche es hablar de estas 4 doctrinas a manera de las paredes de una fortaleza, de un castillo. This is the fort, and truth is safely kept inside. Este es el castillo, la fortaleza, y la verdad está en el centro, pues segura. One wall we will call the wall of revelation. Esta puerta frontal la vamos a llamar revelación. This wall is essential so that we know the difference between revealed truth and false doctrine. Y esta es esencial porque por medio de ella vamos a comprender la diferencia entre la doctrina revelada y la falsa enseñanza. So we're going to study a bit about how God revealed truth to man. Así que vamos a estar estudiando la forma en la que Dios le reveló la verdad al hombre. This wall right here is we will call the wall of inspiration. Esta pared de este costado es la pared que vamos a denominar inspiración. I think this wall has been under attack more than any of the other walls. Y esta pared creo que es la pared que ha sido más atacada que las demás paredes. Even in the early centuries, the inspiration of the Bible was attacked by heretics. Incluso en el primer siglo, esta pared de la inspiración fue fuertemente atacada por los herejes. The reason for that is because inspiration is what gives the Bible its authority. Y la razón para esto es porque esta doctrina de la inspiración es lo que le da a la Biblia su autoridad. Inspiration teaches us that the words of Scripture are the words of God. La inspiración es la doctrina que nos enseña que las palabras de la Escritura son las palabras de Dios. And they are therefore authoritative words because they are from the supreme authority of the Y universe. son por lo tanto palabras autoritativas porque son las palabras de la autoridad suprema del universo. Another doctrine that is being attacked today is the doctrine of preservation. Otra doctrina que está siendo atacada en nuestros días es la doctrina de la preservación. Preservation is the teaching that God will preserve His inspired word. La preservación es la doctrina que dice que Dios va a proteger su palabra inspirada. The doctrine of preservation used to be a main doctrine in Orthodox Christianity. La doctrina de la preservación solía ser una de las doctrinas principales y esenciales en la iglesia anteriormente. But it may surprise you to find out that in the last 150 years, every major denomination has taken the doctrine of preservation out of their doctrinal statement. Pero para sorpresa nuestra nos vamos a encontrar con que en los últimos 150 años la mayoría de las iglesias sacaron de sus doctrinas principales la doctrina de la preservación. And Christians today are hesitant to say that yes, God has preserved His word like He promised. Y por eso nosotros tenemos que defender tanto esta postura hoy en día y decir sí, desde luego Dios ha protegido su palabra a través del tiempo. And the reason for this problem is the advent of textual criticism at the end of the 19th century. Y probablemente la razón de esta situación es que es el avance a final del siglo pasado de la crítica textual. And we'll talk about that on Thursday and Friday of this week. Y eso lo vamos a hablar el jueves y viernes de esta semana. The final wall that is often attacked is the wall of infallibility. Otra de las paredes, la última pared que ha sido fuertemente atacada es la pared que vamos a denominar infalibilidad. The Bible is an infallible book. La Biblia es un libro infalible. That means it is forever faithful, Significa que es por siempre fiel, forever trustworthy, por siempre digna de confianza, forever true. por siempre verdadera. And yet there are those today that wish to deny the faithfulness and the truth of the Word of God.
Y sí, para nuestra sorpresa, en nuestros días encontramos con personas que niegan la infalibilidad de las Escrituras. So during this course, we're going to look at each of these four doctrines. Así que durante este curso vamos a estar hablando de estas 4 doctrinas. And we're going to see how we can defend them so that we can defend the truth of Scripture like Jude told us to do. Y vamos entonces, por medio de capacitarnos y defender estas doctrinas, poder defender la verdad de la cual Judas dice que ha sido una vez entregada a los santos. There are two key questions that this course will answer. Hay 2 preguntas claves fundamentales que se van a resolver a lo largo de este curso. The first question is, did God give us a written account of His revelation? Y la primera es, ¿nos dio Dios un registro escrito de su revelación? And the second question is, do we have an accurate copy of that revelation today? Y la segunda pregunta que vamos a resolver es, ¿tenemos en nuestros días una copia confiable de esa revelación? And I'll tell you ahead of time that the answer to both questions is yes. Y tengo que decirles de antemano que la respuesta a ambas preguntas es sí. And the result is that we will learn that the Bible is of supernatural origin. Como resultado vamos a encontrar que la Biblia es de origen sobrenatural, It is authoritative in all things. que es autoritativa en todas las cosas, It is supernaturally preserved by the power of God. ha sido preservada sobrenaturalmente por el poder de Dios And it is accurate in every way by any standard. y es acertada en todas las formas en las que se pueda medir, de acuerdo a cualquier estándar que se mire. And so with that little bit of introduction, let's get into the first lesson, the organization of the New Testament. Así que después de esta introducción breve vamos a hablar de la primera lección, y es la organización del Nuevo Testamento. The New Testament has 27 books, El Nuevo Testamento tiene 27 libros and these books form what we call the New Testament. y estos libros conforman lo que conocemos como el Nuevo Testamento. The Bible consists of the Old and the New Testament. La Biblia consiste de ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. And the word Biblia that we use actually comes from a Greek word that simply means a book. De hecho, la palabra Biblia que nosotros utilizamos viene de una antigua palabra griega que significa libro. But what kind of book is the Bible? Pero, ¿qué clase de libro es la Biblia? I think we can say that it is a holy book Creo que podemos decir que es un libro santo, because that's the name that the Bible actually gives itself. porque es el nombre que la misma Biblia se da a sí misma. In Romans 7, Paul says that the law is holy. Pablo nos dice en Romanos 7:12 que la ley es santa. The law here references the books of Moses, and he calls them holy books. Aquí la ley hace referencia a los libros de Moisés y el apóstol Pablo los denomina libros santos. Peter was referring to Scripture in general when he called it the Holy Commandment. Pedro estaba haciendo referencia a la escritura en general en 2 de Pedro cuando él habla del santo mandamiento. And David said that God exalts his word above his name. Y David nos dice que Dios exaltó su palabra por encima de su nombre. And we know that God is a holy God. Y sabemos que Dios es un Dios santo. And only a holy God can give us a holy book. Y solo un Dios santo nos puede dar un libro santo. So when you look on the cover of your Bible and you see Santa Biblia, Cuando vemos en la portada de nuestras Biblias, leemos Santa Biblia, just know that that is the name of God's book that He gave it. para que sepan que ese es el nombre que Dios mismo le dio a ese libro. Now, I mentioned the arrangement of the New Testament books. Hablando acerca de la organización de los libros del Nuevo Testamento, One way that
works is to say that the first 5 books are historical. Una forma de organizarlos es decir que hay 5 libros que son históricos. Matthew, Mark, Luke, John, and Acts all give history. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, todos son históricos. The 4 Gospels give the history of Christ's earthly ministry. Los 4 evangelios nos relatan la historia del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. And then the book of Acts gives the history of the apostolic ministry. Y luego el libro de los Hechos nos da el registro de el tiempo apostólico. The next 14 books we would call the Pauline epistles. Los otros 14 libros los vamos a denominar epístolas paulinas. These were the books written by the Apostle Paul. Estos son los libros escritos por el apóstol Pablo. And then the next 7 books we call general epistles, Los otros 7 libros vamos a denominarnos epístolas generales, and they were written by James and Peter and John que fueron and Jude. escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. And then the final book of the New Testament is a book on prophecy. Y finalmente el último libro de la Biblia es un libro de profecía. And so you can see that the New Testament is a very well-rounded book. Así que ustedes ven que el Nuevo Testamento es un libro muy bien rodeado. It gives us the history of the life of Christ and how the church began and served in the world. Nos da la historia del ministerio del Señor Jesucristo y cómo la iglesia fue fundada en el mundo. We have 21 epistles teaching us how to organize our life and our church and how to live to the glory of God. Tenemos 21 epístolas para organizar nuestra vida, la iglesia y poder llevar la gloria al Señor en el mundo. And we have one prophetic book that shows us things to come. Y tenemos un libro profético que nos muestra eventos por venir. And so I think it would be safe to say that the Bible is truly a unique book. Así que podemos decir con confianza entonces que la Biblia es un libro único. It is literally one of a kind. Es literalmente única en su tipo. For example, the Bible has a unique authority. Por ejemplo, la Biblia tiene una autoridad única. No other book comes from God. Ningún otro libro vino de Dios. God is the supreme authority in all of creation. Dios es la autoridad suprema en toda la creación. And the Bible is God's word. Y la Biblia es la palabra de Dios. Some of the words that we use to designate this authority are words like scripture, Algunas de las palabras que utilizamos para designar esta autoridad son, por ejemplo, la palabra escritura. all scripture is given by inspiration of God. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. The word scripture is a word that reminds us of the authoritative nature of the Bible. El término escritura es una palabra que nos recuerda este asunto autoritativo de la Biblia. We see the phrase word of God used often, También encontramos el término palabra de Dios utilizado a menudo, which is a direct reminder that this book is what God said. lo cual es un recordatorio directo de lo que este libro dice ser. Sometimes the Bible is referred to as the faith. En ocasiones la Biblia es denominada la fe. We see this in Jude and also in Ephesians. Vemos esto en Judas y también en Efesios. And it reminds us that our faith is based on the Word of God. Y esto nos recuerda que nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. At the time of the Reformation, the truth that once again saw light was the truth of sola scriptura. En el tiempo de la Reforma, esta sola, que fue la que arrojó realmente luz al movimiento de la Reforma, fue la sola de la sola escritura. For about 1,000 years, the Roman Catholic Church had convinced everybody that the church interprets Scripture. Porque por alrededor de 1000 años la Iglesia romana había convencido a las personas de que la Iglesia era la que interpretaba
correctamente las escrituras. So they told the people, if you want to know what's in the Bible, just come see us and we'll tell you what you need to know. Entonces le habían dicho a la gente, bueno, si ustedes quieren saber qué dice la Biblia, pues vengan a nosotros a vernos y nosotros les decimos qué es lo que la Biblia dice. But the reformers said that that is not correct. Pero los reformadores dijeron que eso no era correcto. And they said, Scripture interprets Scripture. Ellos dijeron, la escritura interpreta la escritura. And that's why everybody needs to have a Bible in their own language that they can read and study and learn for themselves. Y esa es la razón por la que las personas deben tener entonces una Biblia en sus propios idiomas para poder leerla para sí mismos. And so they called the church back to the sole authority of the Bible. Así que de esta manera ellos lograron volver la atención de la iglesia a la sola autoridad de la Biblia en And la that's what iglesia. sola scriptura means. Y eso es lo que significa sola escritura. The Bible alone is our only authority for faith and practice. La Biblia solamente la Biblia solamente es nuestra fuente de qué creemos y qué practicamos. Sola scriptura, of course, is taught many places in the Bible. Sola escritura desde luego está escrita en muchos lugares de la Biblia. For example, in Psalm 33, the counsel of the Lord stands forever. Por ejemplo, dice el Salmo 33, la palabra del Señor permanece para siempre And the thoughts of his heart to all y generations. los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. So this is a reminder of the unique authority of Scripture. Esto es un recordatorio de esta autoridad única que tiene la Escritura. You know, the Bible also has a unique authorship. La Biblia también tiene una única autoría. No other book was written the way the Bible was written. Ningún libro en la historia fue escrito en la forma en la que la Biblia fue escrita. First of all, the Bible was written in two major languages. Primero, la Biblia fue escrita en dos idiomas principales. The Old Testament in Hebrew and the New Testament in Greek. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. And the writers of the Bible were called holy men. Y los escritores de la Biblia fueron llamados hombres santos. And so there was more than one writer. Así que hay más de un escritor. The time period was also unique. El periodo de tiempo también fue un asunto único en la Biblia. God used about 32 men to write the Old Testament over a span of 1,000 years. Porque Dios le tomó a Dios 32 personas que intervinieron en escribir la Biblia en un periodo de alrededor de 1000 años. And then God used 8 men to write the New Testament over a span of about 50 years. Y luego le tomó a Dios 8 hombres para escribir en alrededor de 50 años el Nuevo Testamento. Here's a chart to help you see the timeline. Ese es un gráfico que les permite a ustedes mirar este asunto del tiempo que tomó escribir la Biblia. In the Old Testament era, the first book was in 1400 BC. En la era del Antiguo Testamento, el primer libro data de 1400 It was the antes de book, Cristo, the book of Genesis, el written libro by de Moses. Génesis por Moisés. And the last book was written in 400 BC, El último libro data del 400 antes de Cristo, which is the book of Malachi. que es el libro de Malaquías. So 32 men over 1,000 years wrote the Old Testament. Así que 32 hombres en un periodo aproximado de 1000 años And then there was escribieron el Antiguo Testamento. there was a silent period of about 450 years or so. Luego hay un periodo de alrededor de 150 años aproximadamente que es denominado un periodo de silencio, Where no new revelation was given. donde no hubo ninguna nueva revelación dada. But the New Testament era began with the writing of James in 45 AD. La era del Nuevo Testamento data sus inicios en el año 45 con los escritos de Santiago. And the last book was written in 95 AD. El último libro fue escrito en el 95 después de Cristo, That would be the book of Revelation, que es el libro de Apocalipsis, written by the Apostle John, escrito por el apóstol Juan, who was the last living apostle.
quien fue el último apóstol viviente. And he died in about the year 100. Y él murió alrededor del año 100. So if you look from the beginning at Genesis to the end at Revelation, Así que si miramos desde el principio del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, you can see that the Bible was written by about 40 men over 1,500 years of time. nos encontraremos con que la Biblia es un libro escrito por alrededor de 40 hombres en un periodo de 1500 años. Now that is amazing Ahora, eso es asombroso, because the Bible is completely consistent in its content. porque la Biblia es completamente consistente en su contenido. But yet there were 40 different writers participating in the writing of this book. Tiene usted a 40 personas participando de la escritura de este libro. But the only way that you can explain that unique consistency is there was one author. Pero la única manera en la que usted puede realmente explicar la consistencia de este libro en la unidad de su mensaje es que tiene un único autor, It was God who was the author of Scripture. que es Dios quien fue el autor de la escritura. The Bible also has a unique accuracy. Ahora, la Biblia también se atribuye a sí misma certeza única. You've probably heard people say, well, the Bible is full of errors. Ustedes tal vez hayan escuchado a la gente decir, bueno, la Biblia está llena de errores. If anybody ever says that to me, I hand them a Bible and say, show me one. Si alguien me dice eso, yo le muestro una Biblia y le digo, tome, muéstreme uno. But they usually don't know where to look. Pero no saben dónde buscarlos. They're just repeating something they heard other people say. Simplemente repiten cosas que han escuchado que otras personas dicen. But actually, the Bible has an unblemished record of accuracy. Sin embargo, la Biblia tiene una reputación de cero errores. For example, in the area of prophecy, Por ejemplo, en el área de la profecía. when the Bible was written, there were about 8,000 to 9,000 prophecies recorded. Por alrededor de los... When the Bible was written, during the writing of the Bible, there were 8,000 or 9,000 prophecies in Scripture. En la Biblia existen alrededor de 8.000 o 9.000 profecías. And most of those prophecies have already been fulfilled. Y muchas de esas profecías ya se han cumplido. And every one of them was filled exactly as they were prophesied. Y muchas de ellas fueron cumplidas exactamente en la forma en la que fueron profetizadas. In every detail. En cada detalle. Just as an example, there were over 300 prophecies about the coming of Christ and his life and crucifixion. Por ejemplo, hay alrededor de 300 profecías acerca de la venida de Cristo, de su crucifixión, de sus sufrimientos. And every one of those prophecies was fulfilled in exact detail, right down to the smallest thing. Y cada una de esas profecías fue cumplida con una exactitud de detalle increíble. And so you could say that prophecy is history written down ahead of time, Así que usted puede decir que la profecía es la historia escrita antes de tiempo, because God, who knows the end from the beginning, is able to tell us exactly what he has ordained to come to pass. porque Dios, que sucede lo que acontecerá de acuerdo a lo que Él diseñó, pues es el único que nos podrá decir qué es lo que sucederá. We've also seen an amazing accuracy in the Bible of science. También vemos una certeza increíble en la Biblia en lo relacionado a la ciencia. There are many different science statements in the Bible. Hay una serie de declaraciones científicas en la Biblia. And at the time the Bible was written, those statements were not what was generally believed. Y para la época en que fueron escritas en la Biblia, estos aportes científicos de la Biblia eran desconocidos. For instance, in the Old Testament era, most people thought the earth was flat. Por ejemplo, en el periodo del Antiguo Testamento, la mayoría de las personas creían que la tierra era plana. But in Isaiah, God talks about sitting on the circle of the earth. Pero en el libro de Isaías, por ejemplo, describe cómo Dios se sienta en el círculo de la tierra. There are many good books available on science and the Bible, and if you're interested in the accuracy of Scripture,
I recommend you read some of those books. Hay una serie de libros muy buenos que hablan de este tema de la certeza que la Biblia ha tenido en las ciencias y pues me pueden preguntar y yo les puedo más adelante decir algunos buenos libros que hablan de este tema. The Bible also has a unique appeal. It's attractive to people for large variety. Tiene un atractivo único, la Biblia, esa es otra característica, tiene un atractivo único. For instance, the Bible has been translated into thousands of languages. Por ejemplo, la Biblia ha sido traducida a miles de lenguajes, a miles de idiomas. There are about 600 major languages spoken on the planet Earth. Hay alrededor de 600 idiomas que se hablan hoy en día en la Tierra. And the Bible has been translated into all of them. Y la Biblia ha sido traducida a todos ellos. And parts of the Bible have been translated into thousands of minor languages. Partes de las escrituras han sido traducidas a otros idiomas, digamos, no tan reconocidos, sino dialectos. The Bible is also the most widely distributed book in the world. La Biblia también es el libro con mayor distribución a nivel mundial. No matter where you go on planet Earth, you can usually obtain a copy of the Bible. Sin importar en ocasiones al lugar del mundo donde usted vaya, es probable que usted consiga allí una copia de la Biblia. The Bible has a great record on how it has influenced culture and literature and music and art. Y la Biblia también tiene un registro único de la forma en la que ha influenciado la historia, la cultura, la literatura, la música y las artes. So the appeal of Scripture is generally seen as a worldwide appeal. Así que el atractivo de las escrituras es algo que tenemos que ver como algo que ha sido mundialmente reconocido. La gente le gustan las escrituras. The Bible also gives us unique information that we can't get anywhere else. Las escrituras también nos dan información única que no podemos conseguir en ningún otro lugar. For instance, God tells us about creation. Por ejemplo, en ella Dios nos cuenta acerca de la creación. Only the Bible teaches us that all things originated by direct creation by God. Solo la Biblia nos cuenta que todas las cosas fueron una creación directa de Dios. The world's answer to origins is to teach evolution. En algunos aspectos podemos, perdón, The world's answer to origins. la respuesta del mundo al origen de las cosas es la evolución. But only in the Bible do we find the true account of how everything that is came to be. Pero solo en la Biblia podemos encontrar un registro confiable de cómo las cosas llegaron a ser. Only in the Bible do we read about the love of God Solo en la Biblia, por ejemplo, podemos leer acerca del amor de Dios, and the grace of God de la gracia de Dios, and the mercy of de la God misericordia de Dios, and God's judgment on sin del juicio de Dios sobre el pecado, and God's plan of salvation. el plan de Dios para la salvación. No other book records these unique accounts. Ningún otro libro aborda estos temas únicos. The Bible also gives us unique assurances that we get nowhere else. La Biblia también nos da y nos proporciona unas certezas únicas que no conseguimos en ningún otro lugar. For instance, God's word assures us that we can be cleansed from our sin. Por ejemplo, la Biblia nos asegura que podemos ser limpiados de nuestros pecados. It assures us that if we seek God, we will be satisfied. Nos asegura que si buscamos a Dios estaremos satisfechos. It assures us that God will supply all of our needs También nos asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades, and that God will sustain us every day by His grace. que Dios nos sustentará cada día por su gracia. Only in the Bible are we promised strength from God and His mighty power. Solo en la Biblia se nos promete fortaleza de parte de Dios y de su poder. The Bible even indicates that God will direct our speech when we are talking to others about His glory. Incluso
la Biblia habla de cómo Dios nos puede dirigir en la forma en la que hablamos a otros acerca de su grandeza, de su gloria. The Bible also assures us of stability of life. La Biblia también nos habla, nos asegura de la estabilidad de la vida humana en el planeta. In Colossians 1:17, it tells us that the whole universe is held together by the power of God. En Colosenses 1:17 nos dice que todo el universo es sostenido por el poder de Dios. The Bible assures us that God will direct our steps as we walk in His will. La Biblia nos asegura también que Dios encaminará nuestros pasos en su voluntad. And God assures us that the salvation which He gave us is forever. Y nos asegura que la salvación que Él nos ha dado es para siempre. So what is the conclusion of all of this information about the uniqueness of the Bible? Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto que hemos hablado respecto de lo única que es la Biblia? Well, I think the conclusion is that the Bible is a totally sufficient book to meet every need that we have. Y la conclusión podemos decir que la Biblia es suficiente para suplir cada una de las necesidades que tenemos como seres. It's the greatest book you will ever read Es el libro más grandioso que usted jamás because podrá it's, encontrar, because it's the greatest book ever written. porque es el libro más grandioso jamás escrito. David wrote, I rejoice at your word as one who finds great treasure. David escribió, me regocijo en tus palabras como uno que ha encontrado grandes tesoros. So as we go through the steps on how the Bible was delivered to the saints, Así que vamos a ir mirando entonces los pasos que fueron llevándose para que la Biblia fuera entregada a los santos. I hope that it will be more than information for you. Y espero que esto sea más que información para ustedes. I hope it will be inspiration for you, Espero que sea de inspiración para todos ustedes. and that you will fall in love with the Bible Y all que se over enamoren de la again. Biblia, todos ustedes. And so this introduction lets us know that we're talking about a one-of-a-kind book. Bueno, toda esta introducción nos deja entonces que hemos estado hablando de un libro único en su tipo. And that book is God's book. Y ese libro es el libro de Dios. Now we're going to look at some very important terminology. Ahora vamos a estar mirando una terminología importante. And these are the 6 steps in the process of God bringing the Bible from Himself to man. Y son estos los 6 pasos que le tomó a Dios traer de sí a nosotros su escritura. And the 6 steps are revelation, Los 6 pasos son revelación, inspiration, inspiración, canonicity, canonicidad, transmission, transmisión, translation, traducción and interpretation. e interpretación. And here's how they all fit together. Y esta es la forma en la que todos encajan. Before anything else existed, God existed. Antes de que todas las cosas existieran, Dios existe. God has always existed. Dios ha existido siempre. That thought alone is enough to make everybody go home totally confused. Y ese pensamiento es suficiente para que todos ustedes se puedan ir a casa confundidos. Because how can something always have existed? Porque ¿cómo puede algo haber existido siempre? What was before God? ¿Qué había antes de Dios? Nothing. Nada. Because God was always there. Porque Dios siempre ha estado ahí. And if you say you understand that, maybe you could explain it to me, because I Y si usted don't. dice que usted entiende eso, por favor explíquemelo a mí porque yo no. Because we are creatures that are limited in our understanding. Porque nosotros somos predicadores que somos limitados en nuestro entendimiento. And we are bound into time and space. Y estamos atados al tiempo y al espacio. But God existed before time. Pero Dios ha existido antes del tiempo. And God even existed before all of the empty space. Y Dios ha existido incluso antes del espacio vacío. Now, the evolutionists will be quick to tell you that the universe has always existed. Y los evolucionistas, por ejemplo, son muy rápidos en decirle a usted que el universo siempre ha existido.
In evolution, the universe is eternal. Para el evolucionista, el universo es eterno. But in Christianity, it is God who is eternal. Pero en el cristianismo es Dios el que es eterno. It is God who has always existed. Es Dios el que siempre ha existido. Well, at some point, God determined to create. En algún momento, Dios determinó crear. He created the universe and everything in it, Dios creó el universo y todo lo que hay en el universo, including man. incluyendo el hombre. And on the sixth day of creation, God created man. En el sexto día de la creación, Dios creó al hombre. And then something important happened. Y entonces algo importante sucedió. God determined to make himself known to man. Dios determinó en ese momento que él mismo pudiera ser conocido por ese hombre que él creaba en ese momento. Now, this is very important to understand. Ahora, esto es algo muy importante de entender. If for some reason God would have wanted to remain hidden from man's knowledge, he could have done that. Porque si por alguna razón Dios hubiera querido seguir permaneciendo escondido al conocimiento del hombre, él lo hubiera hecho. But so the purposes of God would be accomplished, God determined to make himself known to man. Pero en orden de que los sucesos que Dios quería que sucedieran, Dios quiso que este hombre que él creó pudiera conocer a Dios. So God determined a line of communication from God to man. Así que Dios estableció esta línea de comunicación de Dios al hombre. The very first step in this communication process was revelation. El primer paso en esta línea de comunicación es la revelación. God revealed truth to Adam. Dios le revela verdad a Adán. And if you want to know what God revealed to Adam, you can read about it in Genesis 1 and 2. Si usted quiere saber qué fue lo que Dios le reveló a Adán, lo puede leer en Génesis 1 y 2. And then after Adam sinned, God revealed more truth to Adam. Y después de que Adán pecó, Dios le reveló más verdad a Adán. And so revelation is the act of God revealing truth to man. Así que revelación es el acto de Dios por medio del cual transmite, comunica verdad al hombre. Now the process of communication continues with the idea of inspiration. Este proceso de comunicación continúa con la idea de la inspiración. Inspiration is important because it guards the accuracy of the revelation. La inspiración es fundamental porque ella guarda el hecho de que la Biblia ha sido revelada. Without inspiration, we would have no guarantee that we have an accurate revelation. Porque si no hay inspiración, entonces no podemos tener garantía de la certeza de la revelación. The next step in the process is what we call canonicity. Lo que sigue en el proceso es lo que llamamos canonicidad. Canonicity is the work that God enabled the church to do to discover everything that he had inspired. Canonicidad es el proceso por medio del cual Dios capacita a su iglesia para identificar cuáles escrituras eran las que Dios había dado esa canonicidad. And we'll spend one entire evening talking about how the process of canonicity worked itself out. Y se nos podría ir toda la noche hablando del proceso, cómo se llevó a cabo esta canonicidad. The next step is what we call transmission. El siguiente paso en el proceso es lo que llamamos la transmisión. This refers to how the Word of God was copied and circulated and passed on from generation to generation. Y esto tiene que ver con la forma en la que la palabra de Dios fue puesta por escrito y transmitida de generación a generación. And in this step, we're going to see how the doctrine of preservation guaranteed that the scriptures would not be corrupted. Y es aquí donde vemos el tema de la protección de Dios
de su texto a lo largo del tiempo. The next step is translation. El siguiente paso es la traducción. The church began missionary endeavors very early in its history. La iglesia hizo sus esfuerzos misioneros muy temprano en la historia. And as a result of that, the Bible needed to be translated into languages other than Hebrew and Greek. Y como resultado de estos esfuerzos de la iglesia, tuvimos entonces que los textos de las escrituras se tuvieran que traducir en otros idiomas aparte del hebreo y del griego. And we'll spend some time talking about the various translations of the Bible into Spanish. Y también podríamos hablar cantidad de tiempo acerca de las revisiones de la Biblia, por ejemplo, en español. And I'll make some recommendations to you on which translations I think fit the best with all that has been given by God. Y yo puedo hacerles también entonces unas recomendaciones acerca de cuáles son las mejores traducciones que tenemos. And the final step is interpretation, Y el paso final es la interpretación, where faithful Bible students study the Bible and tell us what God has said. que es cuando estudiantes juiciosos estudian las escrituras para luego decirnos entonces qué es lo que Dios dice en su palabra. Well, we're going to begin with Revelation, Comenzaremos entonces con la revelación. which is the first step in the process. ¿Cuál es cuál es el primer paso en este proceso? Now, I did teach about this in my course on the Introduction to the Bible, Yo hablé de esto la vez pasada cuando vine en el estudio de introducción a las doctrinas de las escrituras. so we're going to move through this section very quickly, Así que me voy a mover rápido en esta sección porque ya lo habíamos visto antes. because for many of you it will be review. Porque para muchos de ustedes esto va a ser como un repaso. And another reason for moving quickly is we only have 15 hours this week to teach this course. La otra razón por la que nos vamos a mover tan rápido es que en esta semana solo disponemos de 15 horas para terminar este curso. And this course is designed to be taught in 30 hours, not 15. Y este curso fue diseñado para ser dado en 30 horas, no en 15. But if you are interested in the full 30-hour course, you can go out to the SRL Seminary website, and I will be there giving the video presentation of this course. Pero si usted quiere el curso completo, también lo puede encontrar en la página del Seminario Reformado Latinoamericano, SRL, donde allí también encuentra este material disponible. Well, what is revelation? Bueno, ¿qué es entonces la revelación? It's God revealing himself to man. Es Dios revelándose a sí mismo al hombre. The Greek word is apocalypsis, La palabra griega es apocalipsis, which I think is the name of the book of Revelation in Spanish. lo cual creo que es el nombre del libro de la revelación en español. Es que en inglés se llama es la revelación. But the word apocalypsis basically means a disclosure or an unveiling. Pero esta palabra apocalipsis me imagino que es como un develar, como una manifestación. Basically, it is God bringing truth to light. Básicamente consiste en Dios traer la verdad a la luz. The formal definition is simply God discloses himself to man and reveals truth that man could not know in any other way. Digamos, la definición sería el acto de Dios por el cual Él se descubre a sí mismo y comunica verdad a la mente de los hombres a los cuales se manifiesta. And so I think it's important to note that truth is not discovered, but truth is revealed. Es importante decir que la verdad no es lo que se descubre, sino la verdad es lo que se comunica. And Si esto- go ahead. And Sí. God reveals truth in both general and special revelation. Y Dios comunica su verdad de ambas formas, por medio de su revelación general y su revelación especial. In general revelation, God reveals truth through nature.
En la revelación general, Dios comunica verdad por medio de la creación. He reveals truth through the events of history, Él comunica, Él revela verdad por medio de los eventos en la historia, which we call providence. que llamamos providencia. And he reveals truth through the human conscience. Y Él revela verdad a la conciencia humana. Because God has told us that he has written his law on every man's heart. Porque Dios nos dice en su palabra que Él ha escrito su ley en el corazón del hombre. In special revelation, God reveals truth through the Holy Bible. En la revelación especial, Dios nos comunica verdad por medio de la Santa Biblia. And through the Lord Jesus Christ, who Por- is the pinnacle of God's revelation. Y por medio de la persona del Señor Jesucristo, quien es el pináculo de la revelación de Dios. Now, what truth does God reveal in nature? Ahora, ¿qué verdad nos ha comunicado Dios por medio de la naturaleza? Well, according to Romans 1:20, God reveals his power through Yep. nature. De acuerdo a Romanos 1:20, Dios ha manifestado su poder por medio de la naturaleza. You probably have either experienced or heard of various natural events that demonstrate great power. Ustedes quizá han escuchado o han visto grandes eventos de la naturaleza que manifiestan ese gran poder de Dios. Maybe a hurricane Por ejemplo, un huracán or a tidal wave o un tsunami or an earthquake o un terremoto or the eruption of a volcano o la erupción de un volcán or even just a severe thunderstorm. o simplemente una tormenta eléctrica bien fuerte. All of these are natural events that require immense power. Estos eventos de la naturaleza son eventos que requieren de un poder grandísimo. In fact, I think it's interesting that almost any natural disaster is somehow called an act of God. Esto es tan cierto que incluso una de las formas en las que se denominan estas grandes catástrofes naturales, una de las formas en las que se denomina son actos de Dios, actos divinos. I think God takes that as a compliment Yo pienso que Dios se toma eso como un cumplido, because certainly man could never produce such an event. porque ciertamente el hombre no puede producir un evento semejante a esos en la naturaleza. Well, nature also reveals the Trinity, Dios también nos revela la Trinidad, the Godhead. la deidad. God wanted to give an illustration of the Trinity, and so he used nature as that illustration. Una de las formas en las que Dios nos comunica, por ejemplo, su deidad, la Trinidad de la deidad, es por medio de su creación también. In creation, God created three things. En la creación Dios crea tres cosas. He created time. Dios crea el tiempo. The Bible starts by saying, in the beginning. La Biblia comienza diciendo en el principio. So time began Así as que- God created it. El tiempo comenzó cuando Dios lo creó. God also created all the empty space in the universe. Dios también creó el espacio. In eternity past, God didn't need space in which to exist because God is spirit. Y en la eternidad pasada Dios no necesitaba que el espacio existiera porque Dios es espíritu. But God knew that he would be creating material beings and they needed space in which to exist. Pero Dios iba a crear seres materiales y sabía que iba a necesitar espacio para esos seres materiales, así que creó el espacio. So God created a lot of empty space. Así que Dios creó una cantidad gigantesca de espacio vacío. And then he filled that empty space by creating things made out of matter. Y luego Dios crea con lo que va a llenar ese espacio vacío, lo cual es la materia. Dios crea la materia. The atom is the building block of all material things. El átomo es el ladrillo de construcción de todas las demás cosas que contienen materia. And really that's all creation is. It's time, space, and matter. Y si ustedes miran esas tres cosas, es todo lo que la creación es. Es tiempo, es espacio y es materia. Now, how does that illustrate the Trinity? Ahora, ¿cómo ilustra eso a la Trinidad? Well,
many attacks have come on the Trinity over the course of last 2,000 years. Muchos ataques han surgido en contra de la Trinidad en los últimos 200 años. And the way they attack the Trinity is they will attack the deity of Christ, for example. Y una de las formas en las que atacan la Trinidad es, por ejemplo, atacando la deidad de Cristo. Well, if Christ isn't God, then he can't be part of the Trinity. ¿Sí? Y si Él no es Dios, entonces Él no puede ser parte de la Trinidad. And so it destroys the idea of the Trinity. Así que eso destruye la idea de la Trinidad. Some people have attacked the personality of the Holy Spirit. Algunas otras personas han atacado la personalidad del Espíritu Santo. And so if the Holy Spirit isn't a person, then he can't be in the Trinity. Así que si el Espíritu Santo no es una persona, pues no puede ser parte de la Trinidad. So that would destroy the Trinity. Eso destruiría la Trinidad. But God wants us to understand that the Trinity is one God in three persons forever united. Pero lo que Dios nos quiere comunicar por medio de la doctrina de la Trinidad es que Dios es un Dios en tres personas unidas. And if even one of them is eliminated, then the whole idea of God disappears. Y si alguna de ellas es eliminada, pues la idea de Dios también desaparece. And that's what we see illustrated by what God created. Así que es la forma en la que nosotros lo ilustramos por medio de lo que Dios creó. What would our universe be like if there was no space? What would our universe be like if there was no space? ¿Cómo luciría nuestro universo si no existiera el espacio? It's ridiculous. We can't even imagine it. Es ridículo, ni siquiera podemos imaginarnos eso. Or what if there was no matter? O si no hubiera materia, We'd have a lot of empty space and nothing in it. solo tendríamos una cantidad de espacio vacío con nada dentro. Or what if there was no time? O imaginen que no hubiera tiempo. All we would have is chaos. There'd be no way to order events. Tendríamos un caos porque no podríamos, por ejemplo, ordenar eventos. And so these three elements of the creation are a package. Así que estos tres elementos de la creación son un paquete. You have to have all three or you don't have creation. Tiene que tenerlos todos los tres o no tiene creación. Because if you remove even one of them, Porque si remueve alguno de ellos, creation ceases to exist. la creación deja de existir. And that's the same way that God wants us to understand the Trinity. Así que esta es una de las formas en las que Dios quiere que entendamos la Trinidad. It's a unit of one God in three persons forever united. Es una unidad de un Dios en tres personas donde están todos unidos. In the next area of general revelation, which is providence, Yes. God reveals that he is in control. En la siguiente área de la revelación general, la cual es la providencia de Dios, Dios, la verdad que nos revela es que Él está en el control. That's the main thing that God wants us to understand from providence. Eso es lo principal que Dios quiere que entendamos por medio de la providencia. For instance, in Isaiah 46, God wrote, I will do all my pleasure. Por ejemplo, en Isaías 46, Dios dice, yo haré todo mi placer, Because he's in control. porque Él está al control. In the book of Acts, Paul preached that God controls all physical and emotional things. En el libro de Hechos, por ejemplo, encontramos una predicación donde se nos dice que Dios está al control de todos los eventos, de todas las enfermedades. Moses wrote in Deuteronomy that God controls who has wealth. En Deuteronomio, por ejemplo, se nos escribe cómo Dios también controla la salud de las personas. And in Proverbs, Solomon wrote that God controls the politics of every country. Perdón, en Deuteronomio se nos enseña cómo Dios controla las riquezas de las personas. Y en Proverbios, la política. Leaders rise and fall at the desire of God. Líderes se levantan y caen como Dios desee que suceda. And so in providence, God reveals he's in control. Así que en la providencia Dios nos está comunicando que Él está al control de todas las cosas. In the third area of general revelation, En la- conscience, En la tercera área de la revelación general, la conciencia, the truth revealed here is God's moral law.
la verdad que se nos comunica acá es la ley moral de Dios. In Romans 2, God tells us that he wrote his law on every man's heart. En Romanos 2 nos dice, por ejemplo, la Biblia que Dios escribió su ley en el corazón de cada persona, de cada ser humano. And the conscience bears witness to that law. Y la conciencia da testimonio de esa ley. An example is in John 8, where we see the story of the adulterous woman. Un ejemplo de ello lo encontramos en Juan 8, en la historia de la mujer adúltera, And they were accusing her. en la que su conciencia la estaba acusando a ella. And Jesus said, whoever is without sin, cast the first stone. En el caso en el que Jesús le dice a las personas, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, se utiliza la conciencia de las personas para disuadirlos de esto. And the text says that they were convicted in their own conscience, and they all, one by one, went away. El texto nos dice que ellos, cada uno fue convencido por su propia conciencia y uno a uno fueron abandonando la escena. And so God reveals the truth of his moral law through the conscience. Así que Dios revela la manifestación de su ley moral por medio de la conciencia. Now, notice that these truths are truths that we do not discover, but God reveals. Ahora, fíjense que todas estas verdades no son verdades que nosotros descubrimos, sino son verdades que Dios revela. There's no way for us to discover the Trinity. God had to reveal that to us. Porque no hay manera en la que nosotros podamos haber encontrado, descubierto, por ejemplo, la Trinidad. Fue algo que Dios tuvo que haber revelado. There's no way to discover God's moral law. He had to reveal that to us. No hay forma en la que pudiéramos podido encontrar la ley de Dios, sino Él no la tuvo que manifestar, revelar. So in general revelation, God reveals certain truths to everybody. Así que en la revelación general, Dios revela ciertas cosas a todo el mundo. Now in special revelation, God reveals specific truth only to believers. Ahora en la revelación especial, Dios va a comunicar verdades específicas a individuos específicos, a ciertas personas. Unbelievers rather, were not able to understand the teachings of Christ. Por ejemplo, los incrédulos no podían entender las enseñanzas de Cristo. In fact, Jesus said that the reason he spoke in parables was to hide truth from the non-elect. De hecho, el Señor mismo dijo que Él utilizaba parábolas para ocultar el significado, ocultar, no revelarlo a las personas que no debía ser revelado. But to the believers, Jesus revealed the nature of Christ and the nature of God. Pero a los elegidos, Cristo les comunicó su carácter, el carácter de Dios. No man has seen God at any time, Ningún hombre ha visto a Dios jamás, but the Father has declared the Son. pero el Padre ha manifestado al Hijo. And Jesus said, I and my Father are one. Y el Señor dijo, yo y mi Padre uno somos. He said, if you have seen me, you have seen the Father. Era como decir, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. And so Jesus Christ revealed his unique nature, Así que el Señor Jesucristo está manifestando su naturaleza única, which is God in human flesh. que es Dios en carne humana. And then in the Word of God, we see that that is only for believers as well. Ahora, en la palabra de Dios nos damos cuenta que esto también es un asunto para creyentes. The Bible says that the natural man, meaning an unsaved person, cannot understand the things of the Bible. Porque la Biblia dice que el hombre natural, hablando de la persona no regenerada, no puede percibir la verdad de Dios. And so it's special revelation because it is truth revealed only to believers. Así que la revelación especial es una revelación solo para creyentes. The Bible are the words of God. La Biblia son las palabras de Dios, They were written by holy men moved by the Spirit. que fueron escritas por hombres santos movidos por el Espíritu.
And what truths are revealed in the Bible? ¿Y qué verdades son reveladas en la Biblia? Well, the list is almost endless. Bueno, la lista es casi interminable. All the great doctrines of the faith. Todas las grandes doctrinas de la fe. Let me just remind you of a few of the more prominent ones. Yo solo les estaré recordando algunas de las más prominentes. Only in the Word of God do we learn about redemption, Solo en la palabra de Dios aprendemos acerca de la redención, por ejemplo, justification, de la justificación, reconciliation, de la reconciliación, sanctification, de la santificación, regeneration, de la regeneración, propitiation, de la propiciación, forgiveness, del perdón and so much more. y así muchas más. And the Bible reveals these truths to believers as the special revelation of God. Y la Biblia le manifiesta, le comunica estas cosas a los creyentes porque ella es la revelación de Dios. I think there's an interesting connection between Christ and the Scriptures. Hay unas conexiones muy interesantes que hay entre Cristo y las Escrituras. In the case of the Lord Jesus Christ, the Spirit came upon Mary. En el caso del Señor Jesucristo, el Espíritu vino sobre María. In the case of the Bible, the Spirit moved holy men. En el caso de la Biblia, el Espíritu mueve a los hombres santos. When the Spirit came upon Mary, she conceived and gave birth to Jesus Christ. Cuando el Espíritu vino sobre María, ella concibió y dio a luz al Señor Jesucristo. When the Spirit moved holy men, they wrote inspired scripture. Cuando el Espíritu movió a los hombres santos, ellos escribieron escritura inspirada. The result of the work of the Holy Spirit upon Mary was the Son of God. El resultado de la obra del Espíritu Santo sobre María fue el Hijo de Dios. And the result of the moving of the Holy Spirit in holy men was the Word of God. Y el resultado del movimiento del Espíritu Santo en estos hombres santos fue la palabra de Dios. And the Word of God is the living, written Word. Y la palabra de Dios es la palabra viviente, escrita de Dios. The Son of God is the living, incarnate Word. El Hijo de Dios es el Hijo encarnado y viviente, la palabra encarnada. Una es la palabra escrita y el Hijo es la palabra encarnada. They are both the special revelation of God. Y ambos son revelación especial de Dios. They're both living. Ambos son vivientes. They're both called the Word of God. Ambos son llamados la palabra de Dios. But the Scriptures are the written revelation, Pero las escrituras son la revelación escrita and the Son of God is the incarnate revelation. y el Hijo de Dios es la revelación encarnada. So this is what we're going to conclude with on our discussion of Revelation. Así que esto es lo que vamos a concluir acerca de nuestra discusión sobre la revelación. So let's take a 10 or 15-minute break, and then we'll come back and talk about inspiration. Vamos a tomar un receso de 10 a 15 minutos y luego volvemos para hablar de la inspiración.